en este domingo, el cuarto ya del tiempo ordinario, el tiempo durante el año, se nos presenta la palabra que estamos prácticamente en el comienzo de la predicación de Jesús, de su vida pública, es decir, que apenas lo conocían. Y aquí Jesús entra por primera vez en la sinagoga de Cafarnaúm, y allí se desarrolla esta escena, que es muy importante justamente porque al no conocerlo, aparece la sorpresa de esta gente por la forma en que Jesús realiza su enseñanza y cómo va haciendo los gestos como hombre de Dios. Entonces allí aparece, en la sinagoga de Cafarnaúm, aparece un hombre con un espíritu impuro, así lo dice el texto, que es todo lo contrario un hombre que tiene el espíritu de Dios. Un espíritu impuro sería todo lo contrario exactamente. Es decir, un hombre que tiene, como Jesús, el Espíritu Santo y otro que tiene el espíritu malo, ¿no? Espíritu impuro. Bueno, esto es lo que se desarrolla en la sinagoga allí de Cafarnaúm. Yo quería, para entender un poco esto, hacer una pequeña comparación. No sé si a nosotros nos gusta la música, por ejemplo. ¿Les gusta la música a ustedes? ¿Y ustedes alguna vez aprendieron música? Ya es más complicado el asunto, ¿no es cierto? Ir a un maestro que nos enseñe tanto teórica como prácticamente a hacer algo de música. Y esto es un poco algo que está en el Evangelio de hoy, por eso lo quería tocar. O sea, un maestro de música es alguien que sabe de música, que conoce algún instrumento y enseña. Pero así todo, el maestro de música no es un músico. Es distinto un maestro de música a un músico. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? El maestro enseña simplemente, el otro crea. El músico tiene la inspiración esa que hace que sea no solo intérprete, sino también creador. Entonces va haciendo música. Incluso en este campo hay de todo tipo de creadores, ¿no? Hay de malos creadores a muy buenos y buenísimos, excelentes, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con un tema todavía superior. O sea, una cosa es el maestro de música, otra cosa es el músico y otra cosa es la música. La música. Ya estamos hablando de algo muchísimo más. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque aquí nos encontramos en la sinagoga de Cafarnaúm, con hombres que enseñaban la palabra, que eran escribas, pero no eran maestros, sino que eran escribas solamente. Había maestros en Israel que eran ya especie de teólogos, que no solo enseñaban la palabra, sino que también esa palabra la penetraban de tal manera que esa palabra estaba en ellos. Como Gamaliel, por ejemplo, que fue muy famoso en tiempos de Jesús, porque él tenía una sintonía con la palabra tal que le iban a consultar a él qué significaban las palabras, sobre todo los textos más complicados, porque era un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre espiritual. Bueno, pero aquí aquí es donde está la diferencia con, yo les decía, la música. Jesús no es un escriba, un maestro,
sino que tampoco es un teólogo, aunque esto también le cabe, sino que Él es la palabra. La palabra. Y lo vamos a ver allí en el gesto que Jesús hace, justamente porque Jesús, fíjense que hay allí un hombre con un espíritu impuro. Nosotros diríamos hoy, poco, no muy bien técnicamente, pero más o menos, un endemoniado, diríamos nosotros allí. Es un hombre poseído. Eso es lo que encontramos en la palabra. ¿Qué haría un hombre de Dios ante un poseído? No cualquiera se enfrenta a un poseído, porque hay que medir fuerza aquí. Estamos enfrentándonos al enemigo. Entonces no cualquiera es músico. Entonces se viene este hombre de Dios, ¿y qué es lo que hace cualquier exorcista ante un caso así? Se pone a rezar con toda la fuerza y a su vez no solo reza, sino que es un hombre espiritual. Ese es un exorcista. Ese va a pedir a Dios que libere a este hombre. Jesús no hace eso. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús le da órdenes al espíritu. Le dice, sal de este hombre. ¿Se entiende la diferencia? Aquí no estamos ante un hombre santo, un hombre que es espiritual y por eso hace un exorcismo, sino que Él mismo es el que da órdenes. Él no pide a Dios. Él no pide a Dios como haría un hombre de Dios, sino que Él mismo da orden. Aquí entonces es donde está la gran diferencia. Y esto es lo que descoloca a estos hombres allí en la sinagoga de Cafarnaúm, y justamente lo dicen así de esta manera: enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Hasta ese momento y hasta el día de hoy no hay en la tierra alguien que dé órdenes y lo que Él dice se hace. Por más espirituales que seamos, solo Dios hace esto. Dios dice, hágase y se hace. Es la creación. Dios dice a los espíritus impuros, cállate, sal de este hombre, y el espíritu obedece. Y aquí es entonces donde nosotros tenemos que entender lo que es la palabra de Dios, entender quién es la palabra de Dios. Este que vino, que se ha acercado a nosotros en la Navidad de esa manera, como un bebé, se nos presenta como una persona más, pero no es una persona más. Se nos presenta como un hombre más, así nosotros veamos en él un hombre de Dios o un santo, es mucho más que eso. Estamos hablando del mismo verbo que se hizo carne. Estamos hablando de ese que decimos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces su palabra es palabra de Dios. Su palabra es palabra eficaz. Eficaz quiere decir que lo que Él dice se hace. Y cuando nosotros realizamos todo lo que realizamos en la liturgia, en el nombre mismo de Jesús, fíjense que el sacerdote, cuando hace la consagración, no dice simplemente, Señor, haz que esto que tenemos aquí se convierta en pan, sino dice, esto es mi cuerpo. O sea, el sacerdote está obrando en el nombre mismo de Jesús. Y cuando nos da el perdón de los pecados, nos dice, yo te absuelvo. Él no dice, Padre, por favor, perdoná a este hombre que tiene los pecados. No, yo
te absuelvo, o yo te bautizo. Esto quiere decir que este Jesús sigue obrando hoy en su iglesia, a través nuestro, a través de los sacerdotes, que no son más que instrumentos, no es que sean mejores ni peores que los demás, son solo instrumentos. Esto es clave para entender entonces por qué nosotros, cuando leemos la palabra, decimos, esto es palabra de Dios. Lo que se ha proclamado es Dios mismo que está hablando, que nos está hablando. Y entonces hoy, mirando a este Jesús y mirando a esta comunidad allí reunida de Cafarnaúm, que se sorprende ante la enseñanza del Maestro, lo que tratamos de descubrir allí es ese sentimiento que se apoderó de la gente de Cafarnaúm, justamente porque por primera vez habían escuchado y visto algo semejante. Enseña con autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo